El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 13 al 19 de diciembre. Esta semana. Servimos al Dios que es rico en misericordia. Texto temático. Jehová es bueno con todos, y su misericordia se ve en todas sus obras. Salmo 145:9. Canción 44. Una súplica ferviente. Avance. La misericordia es una de las cualidades más atractivas de Jehová, y todos debemos cultivarla. En este artículo analizaremos por qué Jehová demuestra esta cualidad. ¿Por qué podemos decir que su disciplina es una muestra de misericordia? ¿Y cómo podemos manifestar esta preciosa cualidad? Con la gente con toda la gente que mata a Dios en la Biblia, me parece increíble que digan que la misericordia es una de las cualidades más resaltables de Dios. ¿Cómo puede ser Jehová de los ejércitos al mismo tiempo que es misericordioso? Jehová el Magno. Fo 1 pregunta: ¿qué es probable que nos venga a la mente cuando pensamos en una persona misericordiosa? En alguien que ha matado a mucha gente, desde luego que no. O sea, Hitler no le llega a la suela de los zapatos a Dios y desde luego Hitler para mí no creo que sea una persona misericordiosa. Cuando pensamos en una persona misericordiosa, quizás nos imaginemos a alguien que es amable, compasivo y generoso. Puede que nos venga a la mente el buen samaritano de la parábola de Jesús. Este extranjero trató con compasión a un judío que cayó en manos de unos ladrones. El samaritano se conmovió profundamente por el judío, y el amor lo movió a encargarse de que lo atendieran. Esta parábola destaca una hermosa cualidad de nuestro Dios, una faceta de su amor que nos muestra todos los días y de muchas maneras: la misericordia. Párrafo 2 pregunta: ¿de qué otra manera se demuestra la misericordia? Matando a tus enemigos. La misericordia también se puede demostrar al no castigar a una persona cuando hay base para hacerlo. Jehová ha sido muy misericordioso con nosotros en este sentido, pues el escritor de un salmo dijo: no nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados. Salmo 103:10. Sin embargo, hay ocasiones en las que Jehová tiene que disciplinar con firmeza a alguien que ha pecado. Vale, me gustaría que alguien me dijera por el chat, porque yo ahora mismo no recuerdo. ¿En qué momento Dios perdona a alguien que ha pecado claramente, que tiene base para condenarlo según la propia ley de Dios, y que no lo perdona? Porque dependiendo de quién perdone, luego podemos ver a quién sí castigó y el pecado que hizo. Por un pecado más leve, a lo mejor, como por ejemplo, agarrar el arca del pacto para que no se caiga y ese tío morir en el acto, Dios no lo perdonó. No lo perdonó. Ahora, si perdona al rey David, por ejemplo, ¿no? Y por eso es misericordioso. Jehová no fue muy misericordioso con ese hombre que sujetó el arca del pacto, pero bueno. Párrafo 3 pregunta: ¿qué preguntas analizaremos en este artículo? Pregunta la pregunta. En este artículo veremos la respuesta que da la Biblia a estas tres preguntas. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? ¿Qué relación hay entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia? ¿Y qué puede ayudarnos a mostrar esta cualidad? ¿Por qué muestra misericordia Jehová? Párrafo 4 pregunta: ¿por qué muestra misericordia Jehová? Por amor. El apóstol Pablo escribió por inspiración que Dios es rico en misericordia. En este contexto, Pablo se refería al hecho de que Dios les da a sus siervos ungidos imperfectos la esperanza de vivir en el cielo. Efesios 2, 4-7. Pero Dios no les muestra misericordia únicamente a los cristianos ungidos. David dijo en un salmo: Jehová es bueno con todos, y su misericordia se ve en todas sus obras. Hombre, evidentemente cada uno cuenta la feria como le va. ¿Qué va a decir David? Si hizo lo que le dio la gana y Dios lo perdonó. Hombre, ¿qué iba a decir? Estaría bien conocer la opinión de otras personas que fueron duramente castigadas, la verdad.
Salmo 145:9. Como Jehová ama a los seres humanos, Él muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo. Párrafo 5 pregunta: La madre que me ¿cómo parió. aprendió Jesús que Jehová es misericordioso? Jesús sabe mejor que nadie que a Jehová le encanta mostrar misericordia. Durante miles de años, Él estuvo con su Padre en los cielos antes de venir a la tierra. En muchas ocasiones, vio cómo les mostraba misericordia a los seres humanos pecadores. Cuando enseñó a otros, Jesús a menudo resaltó esta hermosa cualidad de su Padre. Párrafo 6 pregunta: ¿qué parábola contó Jesús para ayudarnos a ver que su Padre es misericordioso? Está pasando exactamente igual que siempre con los artículos de la Atalaya. Al principio te ponen unos párrafos absolutamente absurdos para niños. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo demostró Jesús? ¿Qué no sé qué? Y la respuesta es: porque Jesús pasó miles de años antes con su Padre, porque Jehová es bueno, porque es el creador, porque hizo los anillos de Saturno, porque bebemos agua fresquita. Y lo primero, luego es cuando te meten el viaje, cuando ya te han... Pero es que, además, que es una cosa que me estoy dando cuenta últimamente, ¿no? Que los primeros párrafos de la Atalaya son destrozacerebros, en plan de... Te van preparando el cuerpo. Y Jehová es bueno, Jesús. Y luego, en los 5 últimos párrafos te hacen ¡flash! Como vimos en el artículo anterior, Jesús contó la conmovedora parábola del Hijo Pródigo para enseñar que a Jehová le encanta mostrar misericordia. El hijo de la parábola se fue de su casa y malgastó su herencia llevando una vida desenfrenada. Lucas 15:13. Con el tiempo, se arrepintió de la vida inmoral que había llevado, se humilló y regresó a su casa. ¿Cómo reaccionó su padre? El joven no tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Jesús dijo: cuando él todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. En vez de humillarlo, el padre le mostró misericordia, lo perdonó y lo aceptó de nuevo en su familia. Es raro que no le hiciera un comité. El padre, hijo ¿no? había cometido muchos pecados, pero su padre lo perdonó porque se había arrepentido. ¿Y cómo lo sabía sin comité? El Padre misericordioso de la parábola representa a Jehová. Con este conmovedor ejemplo, Jesús enseñó que su Padre desea perdonar a los pecadores que se arrepienten de corazón. Lucas 15, 17-24. Pues si somos pecadores desde que nacimos, se supone que dice la Biblia que el humano es pecador desde que nace. ¿Por qué Dios está deseando que una persona que está condenada al pecado sin que esa persona pueda hacer nada? Está condenado al pecado y punto. Y Dios en ese momento lo sabe y en su infinita misericordia dice: a ver si este hombre ya me pide perdón de una vez, hombre. A ver si me pide perdón por nacer pecador sin que tenga opción, ¿vale? Porque ha nacido ya con el molde, como siempre el ejemplo, ¿no? Con el molde del pan Bimbo desviado. Y a ver si me pide ya perdón, hombre, por haber nacido. Gracias por ese follow, Daniel. Pero vamos. Es que un poco... No sé, está deseando de que le pidamos perdón, Dios, tío. En las imágenes para este párrafo, se muestra que el hijo perdido de la parábola regresa a su hogar. Aquí lo vemos. El padre lo ve desde la azotea de su casa y corre a abrazarlo. El padre no humilló a su hijo perdido, más bien lo recibió con los brazos abiertos. Es como, por ejemplo, te llegan de todo, bueno y bronca. Bueno, me llegan más buenos que bronca, la verdad. No lo humilló. Sin embargo, cuando te readmiten después de una expulsión o después de censurarte públicamente, por ejemplo en el caso de los hombres, porque a las mujeres no les pueden quitar privilegios porque no se los dan, ¿no? Pero en el caso de los hombres, pues no puedes hacer relaciones, no puedes comentar, no puedes pasar micro, no tienes responsabilidades. Aún después de haber sido readmitido y después de haber sido censurado
Dios te ha perdonado, pero todavía no puedes ser como el de antes. Entonces dice, eso es como una humillación, como un desprecio, como, no, todavía no se ha acabado, ¿eh? Sigue arrastrándote un poquito más. Cuenta con mi apoyo por aquí y por YouTube. Gracias, Diana Leire, te lo agradezco. Espero que te guste el contenido de por aquí. Y gracias por pasarte, sobre todo. Así que, por favor, aprended del padre del hijo pródigo, ya que ponéis el ejemplo, a ver si podéis hacer algo que se parezca más o menos, que es no seguir humillando a una persona que ya está arrepentida, por favor. Párrafo 7 pregunta: ¿qué relación hay entre la sabiduría de Jehová y su misericordia? Por su sabiduría incomparable. La sabiduría de Jehová es algo más que una cualidad fría e intelectual. La Biblia dice en Santiago 3:17 que la sabiduría de arriba está llena de misericordia y buenos frutos. Tal como un padre amoroso, Jehová sabe que su misericordia beneficia a sus hijos. Esta les da esperanza aunque sean imperfectos. Por su infinita sabiduría, les muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo. Pero ejerce esta cualidad en perfecto equilibrio. Como es tan sabio, nunca se va al otro extremo y se vuelve permisivo. Párrafo 8 pregunta: ¿qué es necesario hacer a veces y por qué? Ahora bien, supongamos que un siervo de Dios decide a propósito llevar una vida de pecado. Entonces, ¿qué habría que hacer? Por inspiración, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 5:11: dejen de relacionarse con esa persona. A los pecadores que no se arrepienten, se les expulsa de la congregación. Es necesario hacerlo para proteger a los hermanos fieles y para reflejar la santidad de Jehová. Vale, vamos a leer el texto, ¿vale? Es que este texto ya lo hemos dicho varias veces. Dice, supongamos que un siervo de Dios decide a propósito llevar una vida de pecado. Entonces, ¿qué habría que hacer? Y ponen este texto para excusarse en su comportamiento, un comportamiento que atenta contra los derechos humanos y que aquí en España, por ejemplo, es inconstitucional. Y dicen, aquí evidentemente te lo cortan, pero vamos a leerlo sin cortar. Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador. Ni siquiera coman con esa persona. Aquí no entra dentro, o sea, a lo mejor injuriador. Una persona que maltrata verbalmente, vale. Una persona que maltrata verbalmente no es, porque iba a decir, a lo mejor injuriador entra dentro de poner en duda al cuerpo gobernante, o de poner en duda a la organización, o simplemente dejar de creer en esa religión. Pero puede ser que no seas sexualmente inmoral, o sea, homosexual, que tengas sexo antes del matrimonio, o que practica otra posición sexual que no sea el misionero, codicioso, idólatra, injuriador, borracho, extorsionador. Hay un montón de casos que te expulsan sin ser todo eso. Y por supuesto, tú no estás diciendo, yo soy testigo de Jehová. Si yo dejo de ser testigo de Jehová, o sea, la desasociación implica que a mí me tienen que dejar de llamar testigo de Jehová. No me reconozco como un testigo de Jehová. No quiero pertenecer a ser testigo de Jehová. Por lo tanto, yo no me estoy haciendo pasar por hermano, pese a ser llamado hermano, y a partir de ahí se tienen que dar todas estas cualidades, que sea, bueno, cualidades, todos adjetivos, ¿no? Que sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador y demás. Si no eres considerado hermano, ninguno de esos adjetivos vale, ¿vale? Entonces, si yo me desasocio, no me tienes que dejar de hablar, porque yo ya no soy testigo de Jehová. Y aquí están diciendo, dejen de relacionarse con esa persona. ¿Por qué? Si quieres llevar una vida de pecado, bueno, si quieres llevar una vida de pecado, la puedo llevar porque yo ya no soy testigo de Jehová. Pero eso no implica que me tengas que expulsar. No sé si entendéis a dónde quiero llegar. Una muestra de la misericordia de Dios. Veamos si eso es cierto. Puede ser la para proteger a los malos fieles y reflejar la santidad de Jehová.
Algunos piensan que la expulsión no es una muestra de misericordia de Dios. Bueno, este artículo parece que va a ser bastante más interesante de lo que yo pensaba. ¿Expulsión una muestra de misericordia? Un vacío legal. Párrafos Sí. 9 y 10 pregunta... No, es que está claro. De acuerdo con Hebreos 12, 5 y 6, ¿por qué podemos decir que la expulsión es Hola, una Jire. muestra de misericordia? Pregunta B. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entenderlo? Vamos a ver, antes de que yo hable, vamos a ver esto. Cuando se anuncia en una reunión que alguien a quien queremos... Que ya de por sí eso es ilegal. Está pasándote la protección de datos por el orto. Es ilegal dar nombre y apellido de una persona en público. Ilegal. Y ya, simplemente al empezar la primera línea, ya lo estás naturalizando y diciendo, no, es que cuando se hace, no hay ninguna razón para que violen tus derechos, para que violen tu privacidad de esa manera, ninguna. Pero bueno, aquí ya lo están naturalizando. Ya no es testigo de Jehová. Sentimos una profunda tristeza. Hola, me cago en todo lo cagable. Puede que nos preguntemos si era necesario expulsarlo. ¿De verdad es la expulsión una muestra de misericordia? Sí, lo es. Y ya está, punto. Ni más. No quiero escucharos más. ¿Es la expulsión una muestra de misericordia? Sí, ya está, punto. Si alguien necesita disciplina, lo más sabio, misericordioso y amoroso es dársela. ¿Puede la expulsión ayudar a un pecador que no se arrepiente a cambiar de actitud? Sí. Muchos que han cometido un pecado grave se han dado cuenta de que las medidas firmes que los ancianos tomaron fueron la sacudida que necesitaban para recobrar el juicio, cambiar su conducta y volver a los brazos de Jehová. Puede ser, o también puede ser, que al estar aislado del mundo y que su familia, su amigo y demás no le hablen, eso haya ejercido una coacción en él, como la que ejercéis, y lo haya obligado a volver. Esté obligado si quiere tener una vida más o menos, si no quiere tener una muerte social. Puede ser que se haya dado cuenta de su pecado, puede ser. O también puede ser que este testigo diga, estoy más solo que Dios aquí. Vuelvo. Y como ha pasado alguna vez con vosotros en este chat, que me lo habéis reconocido, yo me expulsaron y fingí un falso arrepentimiento para volver, para que me volvieran a hablar. Y yo no estaba arrepentido, simplemente, ¿cuántos? No tenemos datos, evidentemente. Pero yo llevo escuchando de falso arrepentimiento desde que yo era pequeño. Y me estoy acordando de una vez que fuimos a unas vacaciones, además, en un pueblo de Jaén que se llama Cazorla. Estábamos de vacaciones y mi padre estaba hablando con el dueño de la casa esta, que también era testigo de Jehová, de expulsiones, y que el tío se había arrepentido falsamente para volver a tener vida. Falso arrepentimiento. Lo llevo escuchando toda la vida. Toda la vida. ¿Cuántos casos hay? ¿Qué porcentaje hay de los que vuelven? Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a ver. Pero ¿cuántos vuelven porque realmente se han dado cuenta de su pecado? ¿Cuántos vuelven por la coacción? Es la única forma que tienen de que no lo hagas pensar. Decirles que no te hablen. Es que, bueno... Es que, además, que es cruel. Eso es cruel. Mi tío anciano le dijo a mi mamá que si ella hubiera sido más dura conmigo y me dejaba de hablar, yo hubiera vuelto. Pero entonces, mira, si es cierto lo que dice el artículo, Eliseo volvería aun hablándole su madre. Te expulsan. Y si te expulsan y realmente tú vuelves por el amor, aunque te hable tu madre, tú hablas por amor a Jehová. ¿Vale? Y volverías. Si este pecado lo comete una persona y nadie le deja de hablar, ¿cuántos vuelven? Por lo tanto, este artículo no tiene ningún sentido. Si su vida sigue igual, no vuelven porque, mira, todo va a seguir normal, pero que sepas, tú ya no vas a ser tratada como testigo de Jehová, no vas a comentar, no vas a tener los privilegios, no vas a poder predicar, no vas a hacer todas las actividades teocráticas que hacemos. Sin embargo, bueno, pues sí va a poder hablar con ellos, va a tener tu relación, no va a cambiar con la gente de la congregación fuera del salón. Pero dentro del salón, aquí no queremos saber nada. ¿Cuánta gente volvería? Si este argumento es real y decir, Jehová está muy decepcionado contigo, esperamos que pidas perdón porque evidentemente tu salvación está en jaque,
Pero bueno, eso es una cosa tuya, pero pídele perdón a Jehová, vuelva a identificarte como testigo de Jehová, intégrate de nuevo en la vida teocrática de esta congregación, porque esa es la única manera que tienes para el paraíso. ¿Cuánta gente volvería? ¿Cuánta? Vuelven por coacción, la inmensísima mayoría. No se lo creen ni ellos. Si no le dejaran de hablar, si su vida fuera normal, no volverían. Y la razón por la que hay tantos primos es porque saben lo que van a perder como los pillen. Si no, no habría primos. Y la razón por la que mucha gente está aguantando dentro es por el miedo que tienen de si los pillan. Ninguno dice, tengo miedo de fallarle a Jehová. De hecho, los primos dicen, yo sigo creyendo en Jehová. Y yo lo respeto, lo sigo y estoy de acuerdo con las normas de la Biblia, pero no quiero pertenecer a esta congregación. Y no tiene nada que ver tu relación con Jehová, ni tu espiritualidad. Tiene que ver que como te pillen, te cagas. Es el miedo. Y si fuera por amor a Jehová, volverían aunque tú les hablaras. Por lo tanto, es muy fácil desmontar este argumento, la verdad. Hebreos 12, 5 y 6 dice: Y se han olvidado por completo del consejo que se les dirige a ustedes como si fueran hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni te rindas cuando Él te corrija. Porque Jehová disciplina a quienes ama. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo. También es verdad que si Dios castiga hasta el punto que tú puedas aguantar, dice, ni te rindas cuando Él te corrija. Si tú te rindes es porque te has colado. Porque Dios sabe perfectamente hasta dónde puede tirar, se supone. Yo estoy comprando el relato bíblico. Se supone que Dios sabe perfectamente lo que puedes aguantar y lo que no. Si te tira y tú no aguantas, es que Dios se ha pasado. ¿Quién tiene la responsabilidad de cargarse a un tío? O sea, de desmoronarlo. A lo mejor el castigo ha sido demasiado duro. Pensemos en este ejemplo. El pastor de un rebaño se da cuenta de que una de sus ovejas está enferma. Él sabe que para tratar esta enfermedad en particular, tiene que aislar a la oveja del resto del rebaño. Pero las ovejas son seres sociales. Quieren estar con las demás y tienden a alterarse cuando las sacan del rebaño. Entonces, si el pastor aísla una oveja para tratarla, ¿significa eso que está siendo cruel con ella? Claro que no. Sabe que si permite que la oveja siga con el rebaño, la enfermedad se extenderá. Sabe que si permite que la oveja siga con el rebaño, la enfermedad se extenderá. Así que... Lo primero que hay que resaltar es que saben perfectamente, dicen, las ovejas son seres sociales, quieren estar con las demás y tienden a alterarse cuando les sacan del rebaño, evidentemente extrapolándolo a las personas. Saben que las personas son seres sociales, que quieren estar con los demás y que tienden a alterarse cuando hay una persona que la saca por disciplina. Saben perfectamente que es algo, como ha dicho antes Abraham, que puede ser una causa de suicidio perfectamente. Y saben que te hacen la vida imposible aislándote, pero te están diciendo que puede tener una enfermedad contagiosa. Si tiene una enfermedad contagiosa, y nos remitimos al texto que hemos leído antes, inmoralmente reprobable y toda la lista que dice el texto, aún habiéndose llamado hermano, te lo compro, te lo voy a comprar. Si la oveja esta tiene una enfermedad, para seguir con el ejemplo, que se puede contagiar, vale, aíslala. Pero si la oveja se le parte una pierna, porque no está dentro de la lista de enfermedades, venga, tienes que aislar a la oveja si le pasa esto, y nos da 6 ejemplos como los 6 ejemplos que nos han puesto en el ejemplo antes de lo que hemos leído, ¿vale? Si pasan estas 6 cosas, sí, aíslala. Pero si no pasa eso, aislarla es cruel. Se le ha caído una muela, aislada. Pero si no hay motivo, aislada. Se le ha partido una pata, aislada. Se le está cayendo el pelo a tira, aislada. A ver, no me puedo aislar por cada cosa. Eso sí es injusto. Y vuelvo a decir, comprando este ejemplo, que el ejemplo en sí es una verdadera basura. Lo que pasa es que a los testigos les encantan este tipo de ejemplitos. Párrafo 11, pregunta A. Dice, oye Emma, te quería preguntar, ¿alguna vez he hecho un vídeo que hable sobre el principio o la creación de los testigos? Una vez leí que los primeros provenían de los adventistas y la verdad que me dio mucha curiosidad. ¿Qué piensan de una religión es verdadera teniendo 100 años? Hice un vídeo hablando de los primeros presidentes, de Russell, de Rutherford y de Knorr.
Y son vídeos que están al principio de mi canal. Son de los primeros que grabé. Y hablaba un poquito de eso, de cómo llevar a la organización y de por qué hoy estarían expulsados. Y hablamos, hay cosas muy interesantes como lo de la pirámide, la gente de Sodoma y Gomorra sí, ahora sí resucita, ahora no, ahora sí, ahora no. Y sí, lo analizo, si quieres echarle un ojillo, pues ahí están. A. ¿Por qué puede compararse la persona expulsada a una oveja enferma? Pues no lo sé. Pregunta B. ¿Con qué ayudas cuentan los expulsados? Podríamos decir que un expulsado es como esa oveja, pues está enfermo en sentido espiritual. Como algunas enfermedades físicas, la enfermedad espiritual puede ser muy contagiosa. Por eso, en algunos casos, es necesario aislar a la persona de la congregación. Esta medida disciplinaria es una expresión del amor que Jehová siente por los miembros fieles del rebaño, y puede tocar el corazón del pecador y hacer que se arrepienta. Mientras éste está expulsado, tiene la posibilidad de asistir a las reuniones, donde puede recibir alimento espiritual y fortalecer su fe de nuevo. A ver, pero pueden asistir a las reuniones por el tema del derecho de admisión que siempre hemos hablado. Si está abierto al público, si tú, porque los testigos de Jehová siempre están diciendo, nuestras reuniones son públicas, puede entrar quien quiera. Con el tema de Zoom ha pasado otra cosa. Con el tema de Zoom sí, con el tema de Zoom para que veáis los rocambolescos que son. Con el tema de las reuniones, si está abierto al público y ellos dicen esto está abierto al público y puede acceder quien quiera, no te pueden prohibir la entrada. Y si tú llamas a la policía y dices me están prohibiendo la entrada, eso es ilegal, ¿vale? Entonces, tú puedes entrar a las reuniones. Ahora, que nosotros te dejemos hablar es otra cosa. Yo no estoy obligado a dejarte hablar. Pero sí tengo que dejarte pasar, porque es ilegal que yo te corte el acceso a un local público. No es privado, no es un club, ¿no? Y más, nuestras reuniones públicas, puede entrar cualquiera, no pedimos dinero, no pasamos el cepillo. Con Zoom, ¿qué ha pasado? Zoom no es público, con Zoom vas con invitación. Y se dijo que los ancianos meditaran muy bien qué tipo de expulsados tienen que entrar en la reunión y que si los ancianos valoran que un expulsado no debe ir a una reunión, no lo dejen entrar. Porque ahí ya eso no es ilegal. No son reuniones públicas. Son reuniones que son un grupo privado. Ahí sí que es cierto que te podemos cortar la entrada. Pero a un expulsado, aunque tenga una reputación fatal en la congregación, tienen que dejarlo entrar porque es ilegal. Porque si ese expulsado llama a la policía y dice me están excluyendo por no pensar como ellos, es ilegal. No tienen derecho, el derecho de admisión ahí no entra. Pero una reunión de Zoom sí, para que veáis. Se les permite entrar a las reuniones, como dice este párrafo, porque si no entra y llama a la policía os puede denunciar y os cagáis. Porque en Zoom no pueden entrar según que ha expulsado con una orden que disteis vosotros. Así que no se os llene tanto la boquita, porque es que si los dejáis entrar es porque os cagáis. Porque os cagáis porque la multa puede ser gorda. ¡Oh! El susto ha entrado a destiempo, pero a ver, gracias por ese susto. Vamos a seguirlo. También puede conseguir publicaciones para su uso personal y ver JW Broadcasting. A ver, un expulsado puede ver JW Broadcasting. ¡Qué suerte tienes! Eres un suertudo, te dejamos que veas nuestras cosas. Y cuando los ancianos observan que va haciendo cambios, de vez en cuando pueden darle consejos y guía para ayudarlo a recuperarse y que pueda ser readmitido como testigo de Jehová. La nota a pie de página dice: en este número, el artículo ¿Cómo reparar su amistad con Jehová? Explica lo que pueden hacer los readmitidos para recuperar su amistad con Dios y cómo pueden ayudarlos los ancianos. Fin de la nota. El comentario de la imagen para los párrafos 9 a 11 dice: aunque se aparte del rebaño a una oveja enferma, ésta sigue recibiendo los cuidados del pastor. No es así. O sea, el ejemplo, aunque sigas recibiendo los ejemplos del pastor, cuando te expulsan, ¿qué cuidado recibes del pastor? Si te hacen una visita de pastoreo al año, si quieres volver y es rápida. Pero bueno. Párrafo 12 pregunta: ¿qué medida amorosa y misericordiosa
pueden tomar los ancianos cuando un pecador no se arrepiente. Es importante recordar que solo se expulsa a los pecadores que no se arrepienten. Los ancianos saben que este es un asunto serio que no se pueden tomar a la ligera. Y también saben que Jehová disciplina hasta el grado debido. Aman a sus hermanos y no quieren hacer nada que vaya a dañar su relación con Jehová. Pero a veces, lo amoroso y misericordioso es sacar de la congregación al pecador. Párrafo 13 pregunta: ¿por qué hubo que expulsar a un cristiano de la congregación de Corinto? Veamos cómo atendió el apóstol Pablo en el siglo I el caso de un pecador que no estaba arrepentido. Este cristiano de Corinto tenía una conducta inmoral, pues estaba viviendo con la esposa de su padre. ¡Qué escandaloso! Jehová le había dicho a la antigua nación de Israel: el hombre que se acuesta con la esposa de su padre le ha traído deshonra a su padre. Los dos deben morir sin falta. Hombre, para que Jehová diga eso es porque en Israel, hombre, para que tenga que enterarse todo el mundo. Levítico 20:11. Claro, Pablo no le podía decir a la congregación de Corinto que ejecutara a aquel hombre, pero sí le dijo que lo expulsara. La conducta inmoral de este hombre estaba afectando a una parte de la congregación. Incluso había algunos que pensaban que no se trataba de un pecado tan grave. ¿Y por qué Pablo no le podía decir a la congregación que lo matara si viene de la Biblia? A ver, esa. O sea, más autoridad que eso, yo qué sé. Pero bueno, en este caso sí es una inmoralidad sexual. Pero bueno, no se puede extrapolar eso a decir, oye, el cuerpo gobernante nos está mintiendo. Los dos son expulsados. Es que, de verdad, es que los ejemplos... Primera los Corintios 5, 1, 2 y 13. Párrafo 14 pregunta: ¿cómo le mostró Pablo misericordia al hombre expulsado de Corinto y por qué? Algún tiempo después, Pablo se enteró de que el pecador había hecho cambios y se había arrepentido de verdad. Aunque el hombre había manchado el nombre de la congregación, Pablo les dijo a los ancianos que no quería ser demasiado severo. Les dio la siguiente instrucción: deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Y les explicó por qué: para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Pablo sintió lástima por este hombre que se había arrepentido. El apóstol no quería que se sintiera tan abrumado y aplastado por la culpa que dejara de buscar el perdón. Titos 2, 5 a 8 dice: ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto, para no ser demasiado severo en lo que digo. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Me llama la atención que no diga el tiempo que en este tiempo que se arrepintió este hombre. ¿Por qué? Porque para que te readmitan tiene que pasar un año, por lo menos. Y aquí no dice nada, dice, este hombre ya tiene suficiente con la represión que le dio la mayoría. O sea, pudo haber pasado un mes, 3 semanas, no dice el tiempo. No sé en qué base, con qué base bíblica dejan expulsarlo mínimo un año, mínimo 6 meses. Vamos a ver. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Segunda los Corintios 2:11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no desconocemos sus tácticas. Párrafo 15 pregunta: ¿cómo muestran los ancianos firmeza y misericordia con equilibrio? Como sucede en el caso de Jehová, a los ancianos les encanta mostrar misericordia. Actúan con firmeza cuando es necesario, pero muestran misericordia cuando es posible si hay una razón de peso para hacerlo. Si no disciplinaran al pecador, no estarían mostrando misericordia, sino que estarían siendo permisivos. Ahora bien,
¿Son los ancianos los únicos que deben mostrar misericordia? ¿Qué puede ayudarnos a todos a mostrar misericordia? Párrafo 16 pregunta. Según Proverbios 21:13, ¿qué hace Jehová con los que no muestran misericordia? Todos los cristianos queremos ser misericordiosos como Jehová. ¿Por qué? Una razón es que Él no escucha a los que no les muestran misericordia a los demás. Proverbios 21:13 dice: El que tapa sus oídos a los gritos del necesitado, no recibirá respuesta cuando él mismo llame. Pero que sacada de contexto es esto. O sea, a los que no muestran misericordia, además Dios no le habla por proverbios, pero ¿qué? O sea, ¿un proverbio es una sentencia judicial? Un proverbio es, oye, si no muestras misericordia, Dios no escucha las oraciones. No es que, o sea, quiero decir, esto es una sacada de contexto, pero tela. Queremos que Jehová se niegue a escuchar nuestras oraciones. Tenemos mucho cuidado de no ser duros con otros. En vez de tapar nuestros oídos a los gritos del necesitado, siempre estamos listos para escuchar al cristiano que está sufriendo dolor. Además, nos tomamos en serio esta advertencia que nos da la Biblia en Santiago 2:3. A ver, Proverbio no habla de cristiano, eso va a empezar. El que tapa su oído a los gritos del necesitado no recibirá respuesta cuando él mismo la necesite. ¿Dónde menciona que tiene que ser cristiano para recibir ayuda o para pedirla? Dice, en vez de tapar nuestros oídos a los gritos del necesitado, siempre estamos listos para escuchar al cristiano que esté sufriendo dolor. Por cierto, otra cosa que es falsa, porque un expulsado puede ser seguidor de Cristo igual, ¿vale? Y ser cristiano, considerarse cristiano, puede no considerarse testigo de Jehová, pero sí cristiano. Y sentir dolor por estar expulsado. Y aquí la gente tapa su oído, efectivamente. Sí. El que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. Si somos humildes y tenemos presente cuánto necesitamos que se nos muestre misericordia, estaremos más dispuestos a mostrarla a otros. Sobre todo queremos hacerlo cuando un pecador arrepentido vuelve a la congregación. Párrafo 17 pregunta: ¿Cómo demostró el rey David misericordia de corazón? En la Biblia encontramos ejemplos que nos enseñan a mostrarles misericordia a otros y no tratarlos con dureza. Pensemos en el rey David, alguien que a menudo mostró misericordia de corazón. David fue misericordioso con este rey que Dios había nombrado, y nunca trató de vengarse de él o de hacerle daño. Primero de Samuel 24, 9-12, 18 y 19. Párrafos 18 y 19 pregunta: ¿En qué dos ocasiones David no mostró misericordia? Sin embargo, David no siempre mostró misericordia. Por ejemplo, cuando Nabal, que era un hombre rudo por naturaleza, lo insultó y se negó a darles alimento a David y a sus hombres, David se enfureció y dijo que mataría a Nabal y a todos los hombres de su casa. Gracias a que la esposa de Nabal, Abigail, actuó con rapidez, bondad y paciencia, David no se hizo culpable de derramar sangre. En esa ocasión. En otra ocasión, el profeta Natán le habló a David de un hombre rico que le robó a un hombre pobre una ovejita a la que le tenía mucho cariño. David se enfureció y dijo: «Tan cierto como que Jehová vive, el hombre que hizo esto merece morir». Segundo de Samuel 12, 1-6. Él sabía que la ley de Moisés decía que si una persona robaba una oveja, debía dar 4 ovejas en compensación. Y si merece morir un hombre que roba una oveja, el que le roba a la mujer a otro y manda al marido a matar a la guerra a morir, ¿qué se merece? Éxodo 22, 1. Pero decir que aquel hombre merecía morir era un juicio demasiado severo. En realidad, Natán puso aquel ejemplo para ayudar a David a entender
que él mismo había cometido varios delitos mucho peores, y Jehová le mostró a David mucha más misericordia que la que David le habría mostrado al hombre del ejemplo de Natán. Párrafo 20 pregunta: ¿qué nos enseña el ejemplo de David? Notemos que cuando David se dejó llevar por la furia, dijo que Nabal y todos sus hombres merecían morir. Y después no dudó en condenar a muerte al hombre del ejemplo de Natán. En este último caso, puede que nos preguntemos por qué un hombre que normalmente era tan bueno fue tan severo en su juicio. Mira que ha tenido David situaciones para poder condenarlo y ponen los ejemplos de cuando no mató a Nabal y cuando le pusieron un caso hipotético. O sea, mira que a David se le puede juzgar por cosas y le ponen, ponen ejemplos de situaciones en las que no hizo nada. O sea, no se le puede acusar a David de nada, se le puede acusar aquí de temperamental y aquí de injusto en un caso hipotético. Pero no se le puede acusar de nada realmente, ¿no? Pero con lo del caso que ha tenido David para poder condenarlo y que pongan estos ejemplitos, de verdad. Pero pensemos en cuál era la situación de David. En aquel momento, cargaba con una conciencia culpable. La tendencia a juzgar a los demás con dureza es una señal de mala salud espiritual. Entonces ¿cuántos ancianos hay malos espiritualmente? Porque hay ancianos que no perdonan, ¿eh? Hay ancianos que son miserables. Miserables. Que no solo no les gusta ser amables, corteses y todo lo que dice este artículo que deben ser los ancianos, sino que es que van a machacar. Y más que los ancianos, sus mujeres también. Así que eso evidente, si ser demasiado duro en el juicio significa que tienes una mala salud espiritual, estamos muy jodidos en general, ¿eh? Jesús dio esta seria advertencia: dejen de juzgar, para que no sean juzgados, porque así como juzguen a otros, serán juzgados ustedes. Mateo 7, 1 y 2. Así que evitemos ser duros con los demás y esforcémonos por ser ricos en misericordia como nuestro Dios. Es impresionante que estén justificando la expulsión en el mismo artículo que se pronuncia la misericordia. Esforcémonos por ser ricos en misericordia, al mismo tiempo que defendemos que tratemos como un apestado a la persona que no piense como nosotros o que cometa los actos que nosotros consideramos que son merecedores de una expulsión. Es el cinismo en artículo. La imagen para los párrafos 19 y 20 muestra que, agobiado por la culpa, el rey David reacciona mal al ejemplo de Natán, y con furia dice que el hombre rico merece morir. El comentario dice: el rey David no le mostró misericordia al hombre del ejemplo de Natán. Párrafos 21 y 22 pregunta: Milena viene de relajada, ¿de qué maneras podemos mostrar misericordia? Expulsando gente. La misericordia es más que un sentimiento. Implica hacer cosas por otros. De seguro que hallaremos muchas formas de mostrarles misericordia. ¿Sabemos de alguien que necesite consuelo? ¿Podemos llevarle algo de comer a alguien o ayudarlo de otra manera? ¿Necesita algún hermano readmitido recibir ánimo o el consuelo de un amigo? ¿Podemos llevarles la esperanza de las buenas noticias a otros? Pero la esperanza de la buena noticia, que estamos en el artículo de la expulsión. ¿Cómo la esperanza de la buena noticia de qué? Esta es una de las mejores formas de mostrarles misericordia a los demás. Si estamos pendientes, nos daremos cuenta de que a nuestro alrededor hay muchísimas oportunidades de mostrar misericordia. Si demostramos esta cualidad, haremos muy feliz a nuestro Padre Celestial, el Dios que es rico en misericordia. ¿Qué respondería? ¿Por qué muestra misericordia Jehová? ¿Por qué es la expulsión una muestra de misericordia? ¿Qué nos ayudará a mostrar misericordia a los demás? Canción 43. Luego la cantamos.
Este artículo de la Atalaya merece mucho la pena. O sea, el artículo en general, no solo este artículo, sino la Atalaya completa merece mucho la pena y la seguiremos analizando, amigos. La seguiremos analizando.